Amén, hermanitos. Dios les bendiga. Buenas tardes, buenas noches. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Continuamos con el libro de Génesis, con el estudio con mi hermano Roberto Miranda. Hoy día miércoles 2 de febrero. Por favor, acompáñenme, hermanitos. Génesis capítulo 3. Vamos a estar observando allí la clase anterior. Estuvimos viendo versículos del 15, bueno, del 16 hasta el 19. Dice la palabra de Dios. Vamos a estar refrescando un poco lo que estuvimos conversando la semana pasada. Génesis capítulo 3 dice la palabra a partir del versículo 16, dice la escritura. Luego le dijo a la mujer, sabemos que aquí está hablando Dios, Padre, sentenciando, juzgando rectamente a causa de la desobediencia de Eva y de Adán por hacerle caso a la serpiente, en este caso Satanás. Dice, y luego dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Una de las cosas que recuerdo de mi hermano Roberto que estaba haciendo mención de qué es lo que ocasiona el desobedecer a Dios o el quebrantar el mandato que Dios le había dicho a Adán y que Adán se lo había comunicado a su esposa, y es lo que ocasiona el desobedecer a Dios, crea dolor. Habíamos observado cómo se habían avergonzado ellos, inclusive después de tener el conocimiento del bien y el mal alcanzado por la fruta o el árbol que no tenían que comer. Se sentían vergüenza, sintieron miedo. Adán se esconde de la presencia de Dios. Entonces, todo eso es lo que ocasiona ir en contra de los mandatos de Dios, de no hacer la voluntad de Dios, de no ir en pos de la palabra de Dios. Entonces, hay esos aspectos importantes, lo que es miedo, vergüenza, y en este caso, como dice el versículo 16, dolor. Sabemos que también comentaba Agustín que obviamente la mujer estaba dando a luz con dolor, pero es que aquí hay algo que me llama la atención, es que es con más dolor, es un agudo dolor. Haré más agudo el dolor de tu embarazo. ¿A causa de qué? De haber escuchado a la serpiente y de haber no obedecido a la palabra que yo te dije, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego conversábamos que desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Eso es algo, como decía, comentábamos ese día, del orden de autoridad impuesto por Dios, y a causa de las consecuencias de este pecado, de que realmente fue originario en Eva, porque Eva fue la que escuchó a la serpiente, y luego la serpiente sabemos que buscó ese bastón, como decía mi hermano, esa parte del matrimonio que donde atacar, porque si hubiera hablado al hombre, seguramente el hombre no iba a acceder. Dice la palabra, y continuamos leyendo el versículo 17, y dijo al hombre, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa y toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Consecuencias, hermanos, de lo que ocasiona desobedecer a Dios, entran las maldiciones, entran lo que es desaprobado por Dios, no es una bendición, es algo que está totalmente desaprobado por Dios. Y me acuerdo que hicimos un pequeño comentario de que hay momentos en que debemos de tener presente que sabemos y conocemos que la ayuda idónea es nuestra esposa, pero hay que saber discernir eh, en donde sean los mejores momentos, que hacerle caso a la palabra de Dios. Inclusive pusimos el ejemplo de la esposa de Job, porque dio un pequeño consejo a Job en ese momento que estaba con tantas tragedias encima, que maldijera a Dios y terminara de morirse. Pero Job respondió rectamente que lo que Dios ha dado y lo que Dios ha quitado, tenemos que dar gloria a nuestro Dios. Dice la palabra en la parte B del 17,
que la tierra es maldita por tu culpa y toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Hay algo que me llama mucho la atención y es que por culpa del pecado de Adán, sabemos que entró también la muerte, pero yéndonos al Nuevo Testamento, también por un solo hombre, en este caso Jesucristo, sobreabundó la gracia, entró la vida eterna. Así que por un hombre entró lo que fue la condenación y la muerte, pero por un solo hombre también llamado Cristo entró la salvación y la vida eterna. Dice, ¿qué es lo que produce la tierra una vez que ya Dios no la va a bendecir? Te produce espinos, te produce cardos, aunque comerás de ella sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Sabemos que los que hemos estado recibiendo este estudio que hemos llevado poco a poco, vemos cómo a partir de este momento de la caída del hombre en el huerto del Edén, ya son expulsados del paraíso, ya no van a estar con Dios, ya es lo que viene ahora a continuación, que es algo que las consecuencias de desobedecer a Dios no nos las podemos quitar, aunque Dios nos dé la justa salida, aunque Dios nos dé inclusive las pieles nuevas para vestirnos, aunque nos ponga el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo, no podemos pasar por alto que desobedecer a Dios trae consecuencias y las consecuencias tenemos que pasarlas por haber quebrantado la palabra de Dios. Me acuerdo de Reyes de la Biblia, con esto termino, Roberto, no quitar más tiempo. Recuerdo Reyes de la Biblia como lo que cosechaba David y lo que había sembrado David y lo que estaba cosechando David. Había sembrado adulterio, homicidio, asesinato, y ahora reflejado en sus hijos es lo que estaba él cosechando con la muerte de Amón, con la violación de Tamar y ahora con la usurpación del trono que va a ser Absalón. Es un pequeño paréntesis. Dios me los bendiga, hermanos. Comentarios, amados hermanos. Y si no, continuamos, hermano Roberto. Estoy esperando los comentarios. Buenas tardes. Vamos a seguir adelante entonces. No nos olvidemos de que en el relato de la creación, Dios ve que todo lo que él hacía era bueno. Y hay dos palabras que no aparecen hasta que Adán y Eva pecan. Y una de ellas es vergüenza, ¿verdad? Vergüenza. Otra de ellas es miedo. Fíjense bien, miedo, vergüenza, y la otra es dolor. Miedo, vergüenza y dolor aparentemente no se mencionan antes del pecado. Para que veamos nada más algunas de las perdón, consecuencias del pecado. También vimos que el pecado, en vez de causar aclaración, causa confusión. Hay confusión, no saben bien lo que está pasando, no se dan cuenta de lo que está diciendo, no dicen lo que hicieron, entra la mentira, sigue siendo, entra el resentimiento. Hay muchos sentimientos que entran a partir de que empiezan a pecar. Resentimientos dolorosos y una palabra que empieza desde la sentencia que Dios da, es la palabra maldita. Porque dice la palabra antes, todo lo que yo era bueno, o sea que es bendición. Y ahora entra la palabra maldita. La palabra maldita entra por primera vez cuando se lo dice a la serpiente, porque la serpiente no le pregunta lo que estaba haciendo, ¿verdad? Simplemente a partir del versículo 14, el capítulo 3, Dios sentencia a la serpiente, ya la juzga y la sentencia, y le dice a ella que es maldita.
Así de sencilla, así de tranquila, es maldita, ¿verdad? Y que habrá enemistad y que va a perder, eventualmente va a perder, ¿no? La promesa a la serpiente, por cierto, capítulo 13 y 14, versículo 13 y 14 dice: maldita serás de todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Eh, vamos un segundito ahí nada más. Esa promesa del versículo 13, quiero que vean cuándo se cumple. En Apocalipsis capítulo 12, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, oigan bien, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora quiero que se den cuenta que Dios es el que ganó en realidad, ¿verdad? Pero Dios nos da a nosotros la victoria sobre Satanás. Así como Dios le daba la victoria al pueblo de Israel cuando ellos le invocaban a Dios para que les ayudara contra el enemigo, ¿verdad? Dios nos da a nosotros el crédito de la victoria sobre Satanás, ¿verdad? Por lo cual alegraos, cielos y tierras, los que moráis en ellas. Y hay de los que moran en la tierra. O sea, que es tan importante que eventualmente esto tome lugar y que Dios nos diga que nosotros somos los que ganamos, ¿verdad? Los que ganamos. Pero ahí está otra cosa que pone en el versículo 15 del capítulo 3, es enemistad entre ti y la mujer, ¿verdad? La descendencia de la mujer. El enemigo principal del ser humano no es el COVID, hermanos, no es el cáncer, es el Satanás. De él es que tenemos que cuidarnos. Y todas esas cosas que pasan son distracciones para que no nos demos cuenta contra quién realmente estamos peleando y a quién tenemos que vencer, ¿verdad? Y eso es lo que dice, lo vimos también con el hermano Paco en Romanos en el capítulo 7, ¿verdad? La ley no es mala, es buena, el pecado es el malo. El pecado que mora en mí es malo. Ese es el que tengo que vencer, ¿verdad? Eso es el tono del capítulo 7 de Romanos, que se resuelve en el capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, empieza. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Y otra vez está la pelea entre los dos. En el 16 empieza la profecía del dolor, la profecía del dolor, ¿verdad? Y en el 17 entra la maldición de la tierra. La maldición de la tierra que va a culminar en el que se termine la tierra. Culmina esa maldición en 2 de Pedro. Vamos a verlo. Capítulo 3. Versículo 9. Bueno, no, más o más no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años como un día. Que alguien lea, por favor, ¿no? Del 7 hasta el
hasta el 13, por favor. Segunda de Pedro 3:7, Robert, voy a leer. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego y están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos lo piensan. Al contrario, Él es paciente para con todos ustedes y no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón, entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra y con todo lo que en ella hay será sometida a juicio. Verso 11. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en llamas. Verso 13. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y tierra nueva que Él nos prometió, un mundo lleno de justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Verso 15. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, a los que los ignorantes e inestables han transgiversado con sus cartas para que signifiquen algo totalmente diferente. Así que lo hacen con otras partes de la escritura. Esto resulta en su propia destrucción. Versículo 17. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia, entonces no serán arrastrados por los errores de la gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra para siempre. Amén. Ok, otra vez está repitiendo la misma promesa. Maldita sea la tierra. O sea, cuando tengan ganas de comprar una casa, un sofá nuevo, una mesa nueva, un comedor nuevo, acuérdense, se quema. Todo eso se quema. Todo eso se acaba, se echa a perder, se enmohece. No se olviden de eso, no se olviden. Pero nosotros, pues tenemos otra esperanza, ¿verdad? Otra esperanza. Cielos nuevos, tierra nueva, promesas. Y tenemos que ser, o sea, nuestro trabajo no es comprar una casa, nuestro trabajo es procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, en paz, ¿verdad? Buscando siempre la salvación, creciendo en la gracia del conocimiento, y la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada día que pasa, yo debo de ser más agradecido a Dios. Cada día que pasa de mi vida, debo ser agradecido a Dios. Y no agradecido porque me dio una casa, no agradecido porque me dio techo. Eso es claro, es agradecido. Agradecido porque me salva de la maldición, porque no me voy a quemar, porque voy a estar a salvo. Y porque estoy a salvo todavía. Mi condición es esa. Me está dando la oportunidad de salvarme, ¿verdad? Y tengamos eso en cuenta, porque eso es desde el principio es la historia de la humanidad. Dios nos ha escogido a nosotros un grupo de mortales, hermanos, mortales, que vamos a morir, nos van a meter a la caja de pino y a sepultarnos si bien nos va, o si no, nos van a pasar por un orto, ¿verdad? A nosotros nos ha escogido para predicar un evangelio de vida eterna, de salvación, de gracia. Y esa fe es la que tiene que existir en nosotros, y es lo que está diciendo aquí. Dios desde el principio, a los primeros 2 seres humanos que Él mismo creó,
les está diciendo lo que va a pasar a través de toda la historia de la humanidad, de todos los seres humanos que van a vivir, que han vivido y van a seguir viviendo de aquí en adelante. Les da estas promesas, esta bendición y esta maldición. Así de importante es entender esto. Y desde aquí, desde el principio, es bien sencillo entenderlo. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Fíjate bien lo que está diciendo. Lo que le está diciendo Dios a Adán es que él, Adán, tú estás menospreciando esa creación que yo hice para ti. Por tanto, la tiro a la basura. ¿No te gusta? Te la tiro a la basura. Ayer fue cumpleaños de Estefanía, la hija de Alejandro. Imagínense si le hubieran traído un regalo y Estefanía hubiera dicho, no, no me gusta. ¿Cómo se hubieran sentido los papás? No les hubiera gustado, ¿no? Y hubieran dicho, ok, pero fíjate lo que hace Dios. ¿No te gusta todo este universo que yo creé para ti? Bien, maldito sea. ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo el Señor? Fíjense cómo trabaja Dios. Vamos a Juan capítulo 14. Fíjense cómo trabaja Dios. Qué maravilloso es Dios. Dios tiene una paciencia y un amor hacia nosotros que es más allá de lo que podemos entender. Mucho más allá de lo que podemos entender. Juan capítulo 14 del 1 al 6, si alguien me hace el favor de leer. Amén, varón. Dice la palabra. Leo. Lee, Agustín. Sí, lee, Agustín. Sí, amén. Bueno, leo. Juan Versículo capítulo 1 al 14. versículo 6. Amén. Capítulo de Juan. Amén. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa lectura es tan poderosa, hermanos. ¿Saben lo que está diciendo Dios? Si juntamos Génesis con esto, ¿no te gustó lo que hice, Adán? Maldito sea, lo voy a tirar. Pero ¿sabes qué? Voy a hacer otro lugar para ti. Te voy a preparar uno mejor. ¿No te gustó ese? Te voy a dar otro regalo. Imagínate nada más. El amor de Dios, la paciencia de Dios con nosotros. La paciencia de Dios con nosotros. Voy pues a preparar lugar para vos. Y fíjate bien, aquel primer lugar que hizo, que es el universo que vemos hoy en día, que es tan maravilloso y tan magnífico, grande y tan enorme, tan poderoso, que Dios lo hizo para ti y para mí. ¿No nos gustó? Maldito sea. Y voy a ir a preparar otro. Aquel primer universo lo hizo en ¿cuántos días? 6 días. 6 días. Y este lleva casi 2000 años preparándolo. ¿Cuál será mejor? ¿Cuál estará mejor? Este ¿Qué está preparando? que está preparando. Este que está preparando. ¿Cómo será? ¡Wow! Bueno, Apocalipsis lo describe muy bien con el último capítulo de Apocalipsis. Amén. Una ciudad, bueno, Pues el imagínense 21 oro, y el 22, perla, ¿verdad? Calles de oro, mar de cristal, Exactamente. ¿verdad? con cosas que uno entiende, pues, porque uno, el ser humano ha visto el oro, el cristal, las perlas. Para que, en idioma que para que entendamos, ¿verdad? Exacto. Y no le dice a Juan, interpreta lo que yo dije, le dice, escribe lo que ves y oyes.
Y Juan no se preocupa de interpretar, simplemente escribe lo que vio y oyó. ¿Ya? El Apocalipsis, tremendo. Nomás tengamos eso en mente de cómo es Dios, qué aprendemos de Dios. Comentarios, antes de seguir adelante. Ya están comentando, pero sigan comentando. Sí, Alejandro es el encargado de los comentarios. eso me llamó la atención, hermanito Roberto, esa parte de que la creación de Dios y, bueno, maldito sea la creación. Increíble cómo por culpa de Adán, Dios dice, no te ha gustado, la quitó. Y ahora esa comparación de Juan 14 no lo había enlazado con Génesis. Está muy bueno, hermanito. Muchas gracias. ¿Okay? Mi hermano Eduardo, Nelly, Raúl. Bien, entonces seguimos. ¿Ok? Amén. Entonces el versículo 17 otra vez, maldita será la tierra, le dice a Adán, por tu causa, y luego con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y yo me pongo a pensar, ¿qué quiere decir eso? Porque yo no sabía lo que era sentir dolor todos los días, hasta que llegué a cumplir 80 años. Entonces ya me di cuenta que eso es parte de la vida. Y le doy gracias. Sé que estoy vivo porque duele. ¿Qué les parece? ¿Ah? Si no, espérense tantito, ya les va a tocar, no hay problema. ¿Ok? Un dolor comerás todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirán. Y eso lo sabemos, todas las frustraciones que tenemos, todo lo que nos pasa, ¿verdad? Desde hacer una cosa tan sencilla como tratar de clavar un clavo en la pared para colgar un cuadro, ¿verdad? Y con el martillo dándose en el pulgar, ¿verdad? Eso duele, ¿sí o no? Sí. Yo por eso nunca clavo en la pared. Que otro lo haga, ¿verdad? Yo no dejo. Pero así es las cosas. Todo lo que nos pasa todos los días. Nos tropezamos, nos quemamos, ¿verdad? En la estufa, agarrando un plato caliente. Desde el momento en que el agua está demasiado fría o está demasiado caliente, en fin, todas esas cosas. Todo el tiempo estamos sintiendo dolor. Y hay frustración, ¿verdad? Hacemos algo y sale mal, y se echa a perder, se rompe. Somos vasos de barro. ¿Se acuerdan? Qué bonito es cuando nos damos cuenta de eso. Y se acuerdan allá en 2 de los Corintios, capítulo 4. Nuestra fragilidad. Versículo 7. Pero tenemos que ir a leer. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hasta el 14. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús
y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas... Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Perdón. Okay. Hasta ahí nomás. Gracias. Lo que quiero que nos fijemos es qué tremendamente triste es la maldición que Dios pronuncia sobre el hombre en Génesis, y qué tremenda cambio de perspectiva por el destino diferente que nos da, causa en la persona cristiana en comparación a la persona no cristiana. Lo que hace el Evangelio con nosotros, cómo cambia la perspectiva de mirarnos a nosotros mismos. O sea, los dolores, el sufrimiento, la desesperación, la persecución, la muerte misma, ¿verdad? Nos mira a nosotros, lo miramos de una forma totalmente diferente cuando nos convertimos al Señor. Hace que nosotros tengamos esa perspectiva de nuestro ser humano, de nuestra humanidad, es totalmente diferente a la del mundo. Y cuando empezamos a entender eso, debemos entender qué triste es no ser cristiano. Qué triste es tener que pasar esta vida sin esa esperanza. Qué triste es si supiéramos la realidad, porque imagínense llevar una vida aquí en este mundo y sufrir y enfermarse y sentir todos estos dolores y molestias de estas maldiciones, y encima de todo eso irse al infierno después, imagínense nada más, a quemarse por una eternidad. Y tenemos que pensar, ¿verdad? Tenemos que pensar con razón, era mejor ser saduceo que fariseo en el tiempo de los judíos, porque el fariseo creía en la vida eterna y el saduceo no. Y simplemente cuando te mueres se acaba, qué bueno. Ya se fue de este valle, y así lo decimos. Así lo decimos con mucha gente cuando se muere, pues ya no le duele, ya se fue. Está mejor porque no tiene tantas molestias, porque no tiene tanto dolor. Pero cuando vemos la diferencia, ¿verdad? La perspectiva es la misma, o sea, somos vasos de barro, totalmente frágiles, rompibles, ¿verdad? Capaces de sentir dolor. Imagínense nada más que un pequeño mosquito nos arde cuando nos pica. Deje que nos pique un león, ¿verdad? No, un mosquito muy grosso, un zancudo nos causa dolor, molestia. Lo frágiles que somos. Lo frágiles que somos. Yo de menos aquí en la casa, cuando veo un mosquito, inmediatamente saco el matamoscas, el insecticida y empiezo a echar por todos lados porque les tengo pánico, ¿verdad? En esa situación estamos, y aquí nos está diciendo, somos vasos. Pero ¿qué es lo que tenemos en el vaso de barro? ¿Qué es lo que tenemos? El versículo 6 del capítulo 4. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en esos corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Evangelio, hermanos. Tenemos ese Evangelio. Eso nos da otra actitud totalmente. Podemos sonreír no porque estamos ignorando y perdiendo el conocimiento, no porque estamos locos, como la gente ha de pensar. Estos están locos en medio de toda esta tribulación, están sonriendo. ¿Por qué? ¿Verdad? En medio de toda esta pandemia estamos sonriendo. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, porque tenemos a Dios. Eso es lo que tenemos. ¿De acuerdo? Comentarios. Estamos viendo las sombras. Bueno, Perales. Corríjanos. Saludos, bendiciones. No comentarios por este momento, hermano. Estoy escuchando solamente, ocupado por acá. Buen tema, Gracias, buen tema, hermano. hermano. Buen tema. Alfredito sabe más que todos nosotros juntos aquí. Es un buen hombre de la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, vamos entonces ya de una vez al versículo 20, ¿sí? Para seguir un poquito.
Y llamó Adán al nombre de su mujer Eva, que quiere decir ser viviente o que quiere decir se asemeja al uso de viviente, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Verdad? Entonces ya sabemos lo que quiere decir Eva y por qué la llamó Eva. ¿Verdad? Y Jehová Dios dio al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Vamos a parar ahí otra vez. Cuando ellos tuvieron vergüenza, ¿de qué se vistieron, hermanos? Unas hojas de higuera. Hojas de higuera. ¿Que ¿Cuántas lavadas en la lavadora aguantan las hojas de higuera? Una. Esa, un par de minutos. No sirve para nada. Y si los cuelga uno en el tendedero o los pone en una secadora, desaparecen. ¿Verdad? Pero ¿qué hizo Jehová? Ahora, fíjense bien, otra vez, ¿verdad? ¿No te gustó? Él te creó y nos hizo desnudos y no teníamos vergüenza, ¿verdad? Pecamos y aprendimos, nos dio vergüenza, sentimos frío, sentimos, quién sabe cuántas cosas, ¿verdad? Pero nos vestimos con hojas de higueras porque no somos muy inteligentes, ¿no? Y después ya de 4,000 o 5,000 o 6,000 años, no me acuerdo cuántos años han pasado, ahora ya sabemos hacer de fibras sintéticas y algodón y sabemos qué hacer y cómo vestirnos, ¿verdad? Sabemos hasta cómo hacer botones y ojales y toda clase de cosas. Y mucho estiracho, ¿verdad? Pero aquí, desde un principio, ¿de qué los vistió Dios? De pieles, hermano, de pieles. Sí. ¿Y qué tuvo que hacer Dios para vestirlos de pieles? Sacrificar animales, hermano. Sacrificar animales. No está mal, ¿verdad? Está mucho mejor que las túnicas. Tiene más, pero según Gálatas capítulo 3, versículo 27, ¿de qué nos reviste ahora nuestro Señor? Ese Dios poderoso de nosotros. De Cristo. Deben de saber de memoria, ¿no? 3:27, ¿qué dice? Revestidos de Cristo. Así es, ¿verdad? Así que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y para poder revestirnos de Cristo, ¿qué tuvo que hacer? Sacrificarlo. Mejor que los animales, ¿no? ¿Y cuánto dura el revestimiento de Cristo? Por eternidad. Eterno. Si te dejas, esa es, ¿sí? Mira nada más qué tremenda belleza de Dios. ¿Cómo es consecuente Dios con nosotros? ¿No te gustó esta creación? Ahí te va otra, mejor. ¿No te gusta estar desnudo? Y yo te voy a vestir. Deja que yo te vista. Y te he visto ahorita con pieles, pero te voy a vestir con algo mucho mejor después. Mucho mejor después. ¿Por qué es tan importante ser revestidos de Cristo? Según Romanos capítulo 8. Vamos allá a Romanos capítulo 8. ¿Por qué es tan importante ser revestidos de Cristo? Porque estamos protegidos. Bien. Vamos a leer del 28 en adelante hasta el final del capítulo. Romanos 8, 28 al 39. Me hace favor de leerlo, por favor. Hermanito Raúl Fernández, que quería hacer la lectura, hermanito. ¿Puede activar su micrófono, hermanito Raulito? Raúl 28 Fernández. al 39. Romanos 8, del 28 al 39. Así es. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo, fíjense lo que nos está diciendo, ¿verdad? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjense lo que está diciendo. Está diciendo, mira, aquí está Dios, aquí está Jesús, que es Dios, que está a la diestra de Dios y es el abogado de nosotros ante Dios. Y aquí estoy yo revestido de Cristo, o sea, está viendo Cristo, Cristo y Cristo. Dios, Dios y Dios. Cuando Dios nos juzga a nosotros, ¿a quién ve? Ve a Cristo. Ve a Cristo. Y eso es lo que estamos buscando, porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? Estar revestidos de Cristo es maravilloso. En el juicio no nos pasa nada, por eso todo nos ayuda bien. Todo. Vale la pena estar revestidos de Cristo. Por eso también, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, por favor. Dice lo que dice. La forma en que trabajamos para poder ser revestidos de Cristo. En principio es el bautismo, pero después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 1 de Juan 3, 1 al 3. Otra vez, el amor del Padre. ¿Quién lo lee? Leo. Sí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oigan bien, me gusta mucho cómo lo pone Juan. Primero, el amor que Dios nos ha dado. Ok, te voy a revestir de mí, ¿verdad? Entonces, el mundo no nos conoce. No se da cuenta que somos, nos mira y nos mira, pues ahí está Raúl Fernández, ahí está Agustín Alfonso, ahí está Lisbeth, ahí está José Perales, ¿verdad? Ahí está Sergio. Él no ve, el mundo no nos ve a nosotros. Somos revestidos de Dios. No nos conoce porque no le conoció a Él. Pero amados, ahora somos hijos de Dios. Pero no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste en el día del juicio, seremos semejantes a Él. O sea, lo que Dios va a ver en cada uno de nosotros es el reflejo de su Hijo, nuestro Señor. Fíjese nada más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestra meta es conocer a Dios. Porque le veremos tal como Él es. Porque a Él es a quien queremos imitar. En Él tenemos la mirada. En Él tenemos para ser como Él. Queremos tener todos sus atributos para que la gente, no la gente, sino el Dios mismo diga, este es hijo mío. Mira a mi hijo. Mira a mi hijo, ¿cómo es mi hijo? Lo veremos tal como Él es, lo vamos a conocer. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 8, 5, claro, nos dice todo lo que debemos seguir haciendo para crecer espiritualmente. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 8? Segunda de Pedro
1:8. Porque si estas cosas, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos dice que la meta de nuestro crecimiento espiritual para participar de la naturaleza divina es conocer a Jesucristo, conocer a nuestro Señor. De eso se trata. Entonces, revestirnos del Señor Jesucristo es nuestra meta. Y Él desde allá, desde Génesis, nos está dando esa sombra, ¿verdad? Por eso dice la palabra en el versículo 21 del capítulo 3, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y los vistió. ¿Ok? ¿Un comentario? ¿De quién queremos ser revestidos? De Cristo. Cristo. De quien Cristo. queremos, no, ya estamos revestidos. Pero queremos que Dios nos mire y no diga, no, ahí está mirando. No, no, no. Está mi Hijo Cristo. ¿Verdad? Ahí está mi Hijo Cristo. Qué bonito es cuando nos podamos ver unos a otros y aprender. Por eso Pablo les decía, imítenme a mí, así como yo imito a quién. Cristo. A Jesucristo. Sí es, de eso se trata. Yo quiero ser Ya, yo quiero ser estamos bien. Perdón. Let's go. Versículo 22. Vamos al versículo 22. Ok, de Génesis 3. Ahora, aquí antes de empezar a leer, quiero que estamos entendiendo lo que pasó, ¿verdad? ¿Cómo hizo Dios al hombre, al ser humano, según Génesis 1, 26 y 27? ¿A su qué? A su imagen y semejanza. Imagen y semejanza, ¿verdad? Imagen y semejanza. ¿Verdad? Y cuando nos reviste de Cristo, vamos a hacer la imagen y semejanza de quién? De su hijo. De su Hijo. Ahora, sin embargo, Dios o Jesús en alguna vez han pecado? No. No, no, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y Dios? Nosotros Primordial, que nosotros pecamos del pecado. pecado, ¿ok? ¿De acuerdo? Ahora, vamos al 22. No nos olvidemos de eso, ¿verdad? 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. A Chihuahua. Yo creí que ya no era como, pero aquí dice es como uno de nosotros. ¿Verdad? Perdón lo del dicho de Chihuahua, pero para los venezolanos que no entienden. Podemos decir, Caracas, entonces, para que entiendan. O quién sabe. Yo no sé si usan esos dichos. Los chilenos tampoco. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal. Ahora, quiero que entendamos eso. ¿De quién habían aprendido ellos el bien y el mal? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero antes del árbol del conocimiento, ¿de quién sabían el bien y el mal? Que ya Dios se los dijo, qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Dijo que no comieran del árbol. Desde que Jehová les dijo, Dios El estableció, mismo Dios. claro, qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Ahora, cuando ellos comieron del árbol, también aprendieron qué es lo que está bien y qué está mal, pero también ya sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿verdad? ¿Ok? Entonces aquí, dice aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. ¿Ok? Ahora, no es que sea malo saber el bien y el mal, ¿verdad? No puede ser. Lo que es malo es pensar que sabe uno lo que está bien y mal. Eso es lo que quiero que entendamos. Porque ellos, cuando pecaron, ¿a quién le creyeron? A la Porque serpiente. fueron engañados. Si fueron engañados, quiere decir que le creyeron, ¿verdad?
De menos estamos seguros de que quién le creyó. Vamos allá a 1 Timoteo capítulo 2 para saber quién creyó a qué cosa. 1 Timoteo capítulo 2. Versículo 14. Versos 13 y 14. Versículo 14. Bueno, desde el 12. Bueno, desde el 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, después de Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ok. Ahí está claro, ¿verdad? O sea, ahí está clarísimo, o sea, clarísimo. ¿La mujer fue qué? Engañado. Engañada. Engañada. O sea, ella creyó que lo que estaba haciendo era bueno. Bueno. ¿A quién le creyó? Cambió de Señor. Porque el Señor es el que pone los límites, el que establece la justicia, ¿no? ¿Quién fue su Señor? ¿Quién se convirtió en Señor de Eva? Satanás. Cambió de señorío, ¿verdad? Por eso me gusta mucho lo que dice Hechos capítulo 2, ¿verdad? A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, versículo 36, Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Señor y Cristo. A Él es a quien tenéis que obedecer. A Él, al Señor, a Jesús. Señor quiere decir eso. No es nada más un título de propiedad, como decir el señor Alejandro Castellano, el señor Agustín Alfonso. No, no. Estamos hablando de que es alguien que es dueño y decide lo que tú puedes hacer o lo que tú no puedes hacer, a quien tú sirves. ¿No? El amo. Pues ella cambió de Señor. Ella cambió de Señor. De menos ahí vemos en ese momento que Adán no fue engañado. Pero Adán, ¿qué hizo entonces? Obedeció, escuchó la voz de la mujer y Le hizo caso a la mujer. Pero sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Claro. O sea, no fue engañado. Es que la advertencia Dios se le había dado a Adán, no a Eva. Exacto. Exacto. Y por eso Romanos dice que el pecado entró por un hombre. Exactamente. Bien. No es que ella no tuviera pecado, porque la ignorancia no es causa de pecado. No es excusa del pecado, ¿verdad? No es excusa del pecado, según Romanos 1, perdón, Romanos 2, del 1 al 16, ¿verdad? No. El que tiene su propia ley, de todos modos, morirá de todos modos. Pero aquí estamos viendo eso, ¿verdad? Entonces, esta gente, especialmente estamos seguros que Eva, ¿verdad? Estableció lo que ella pensaba que estaba bien y mal. Y ese fue el error de los israelitas. ¿Se fijan por qué Dios les desechó a los israelitas? Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Del 1 al 3. Leo, Romanos 10, del 1 al 3. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacer justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió los propósitos por cual se entregó a la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Ok. ¿Qué es lo que está diciendo? Ellos no saben, no conocen la ley de Dios, pero establecieron ¿qué? Sus Su propias propia leyes. ley. ¿Y qué es lo que hace el mundo hoy en día? Su propia ley. Establecer su propia justicia. Ser homosexual está bien, adulterar está bien, fornicar está bien,
No es ninguna cosa mala. Ni siquiera molesta la conciencia a la gente. ¿Verdad? Emborracharse está bien, en fin, todas las cosas que uno quiere poner como cosas buenas, que simplemente si tú cambias la ley, pues no te molesta la conciencia. ¿No? Entonces, eso es lo que está pasando acá. Entonces, si tú estableces tu propia ley, pues eres Dios, porque Dios es el único que puede establecer lo que está bien y lo que está mal. Y eso lo dice desde Génesis, figurativamente, desde Génesis capítulo 1, ¿verdad? Versículo 4. Cuando dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Las tinieblas las llamó noche, ¿verdad? Figurativamente hablando otra vez, la luz que es Cristo, según 1 de Juan capítulo 1, versículos 5 y 6 y 7, ¿verdad? La luz que es Dios, entonces las tinieblas es el pecado, la confusión en vez de la claridad. Entonces aquí estamos viendo exactamente eso mismo. El único que tiene derecho de definir qué es lo que está bien y lo que está mal es Dios. Nosotros no tenemos ese derecho. No tenemos ese derecho. Tenemos que dejar que la ley de Dios es tan importante que qué es lo que dijo el apóstol Pedro cuando le dijeron que no predicara más a Jesucristo. Que no iban a obedecer a los hombres. No podemos dejar de hablar lo que hemos oído, visto y oído. No podemos, no podemos hacerlo. ¿A quién obedeceremos? Dijo. ¿A Dios o a los hombres? ¿Verdad? ¿A quién vamos a obedecer? A Dios. Dios. Ahora, debido a que ellos habían decidido que estaba bien y mal, o sea, el premio de estar bien era estar en el huerto, porque en el huerto tenían acceso a un árbol, a otro árbol, ¿cuál era? El árbol de la vida. ¿No? Y cuando tienen acceso al árbol de la vida, tienen vida eterna. ¿No? Ese da 12 frutos en Apocalipsis 21 y 22 que mencionó alguien hace ratito, ¿verdad? En el paraíso, en el reino de Dios, en el cielo, está el árbol de la vida, ¿verdad? Y aquí lo dice claramente, versículo 22 otra vez de Génesis, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y toma del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la paga del pecado? ¿Qué le dijo Dios en la ley? Que le estableció a Adán y Eva. ¿Y comes de ese árbol? ¿De fruto de ese árbol? Muerte. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Tiene que sacarlos del lugar donde tienen acceso al árbol de la vida. ¿Okay? ¿Qué es lo que perdieron? La vida. La vida. La vida, no la vida en ese momento, sino la vida eterna. Perdieron la vida El eterna. acceso a la vida eterna, ¿verdad? Ahora quiero que entendamos eso, porque ¿qué pasa cuando nosotros nos bautizamos? ¿A dónde somos llevados? Tenemos acceso otra vez a la vida eterna. La vida eterna, ¿verdad? Entonces el huerto del Edén es una sombra de la iglesia, es una sombra del cielo, ¿verdad? Vamos empezando a entender, ¿verdad? La importancia es tan grande que se pierde por el pecado, lo que se pierde por el pecado. ¿Verdad? Con razón el maligno trata de hacer este mundo lo más atractivo posible que se pueda hacer. Mira el Cerro Aconcagua allá en Chile y en Argentina. Mira el San Carlos de Bariloche, los lugares tan bonitos que hay, el mar, ¿verdad? Valparaíso. Así se llama Valparaíso, fíjense allá en Chile, los que no son de Chile. Así de bonito ese lugar, que se llama Valparaíso. ¿Verdad? Mejor quédense aquí. Tampoco fría el agua, pero quédense aquí. No se vayan al cielo, aquí ya lo tienen todo. Aquí pueden fornicar, adulterar, ser homosexuales, bisexuales, binarios, no sé cuántas otras cosas hay. Pueden hacer todo el pecado que quieran. Todo está bien. No les va a molestar la conciencia y se van a ir sonriendo hasta el infierno. Y fíjese que no solamente es eso, sino que hay religiones como, no por criticar, porque yo vengo de ahí, yo vengo de la Iglesia Católica, yo vengo de esa parte, y uno cuando está ahí,
uno se entera de muchas cosas y uno se da cuenta de muchas cosas que suceden. Y los comentarios que hacían mis amigos, que eran católicos también, es que decían, esta es la mejor religión del mundo, porque aquí no te prohíben nada. Aquí tú puedes hacer lo que tú quieras. Y ese es el problema, que te dan libertad de hacer lo que tú quieras. Y eso no viene de parte de Dios. Y ese es el problema que existe muchas veces, que las personas creen que pueden hacer lo que quieran, porque no se lo prohíbe la religión donde están, o la que están profesando en ese momento. Vamos por lo más cómodo. Tú puedes fumar, tú ves los mismos sacerdotes fumando, tomando licor, o sea, entonces ellos son el ejemplo a seguir. Así es. Ya sé, luego. Sí, una religión que te guste, que me guste y no te guste. Para mí, Es una religión a la carta. Una religión a la carta, señor, al gusto de cada quien. Al gusto. la religión principal de hoy es el Facebook, porque dice me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Así simplemente, haz lo que te guste, haz lo que te guste. Y forman comunidades enteras de esa manera, sin Dios. Ni siquiera semblante. Y si algunas religiones pues te ponen a Dios ahí por encima y por lejecitos, ¿verdad? Porque no le prestes mucha atención. Y siempre se trata de ti, de yo. Predican a ti, al yo, no a Dios. Nosotros debemos demostrar a Dios quién es Dios, qué aprendemos de Dios. ¿Ok? Entonces le hizo túnicas de pieles y decidió que lo tenía que sacar de ahí. Y versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto. ¿Quién lo sacó? Dios. Dios mismo. Dios los expulsa. Fíjate bien, cuánto dolor ha de haber tenido Dios para hacer eso, No. en su creación. Tanto dolor que iba a hacer. Iba a mandar a su hijo unigénito, ¿verdad? A que muriera en esta dura cruz para rescatarnos, para rescatar a esa humanidad. ¿Qué tanto amor tenía Dios y cuánto le ha de haber dolido a Dios hacer eso? Porque aquí lo leemos como si fuera cualquier cosa. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra donde fue tomado. Y volvemos otra vez a un poquito antes, al capítulo 2. ¿Para qué hizo el Adán? Para que cuidara y labrara el huerto del Edén. Exactamente. Versículo 15. Labrase para que cultivara. Y ahora lo pone en la tierra, ¿para qué? Para el trabajo. Para que labrara la tierra, ¿verdad? Y sabemos ya por la parábola de la semilla que labrar la tierra es preparar a los seres humanos para recibir el evangelio del Señor. Hacer a las gentes receptoras. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Por cierto, vamos a hablar de eso, ¿no? Ya tenemos un trabajo desde que nos sacó del huerto. Desde que nos sacó del huerto, nuestro trabajo es labrar la tierra. ¿Cómo se labra la tierra? Porque hay que prepararla antes de que reciba la palabra. Y quiero que pensemos en eso, porque el corazón duro, hermanos, el corazón duro no recibe la palabra. Es orgulloso, no se arrepiente. Y le tenemos que hablar a los corazones duros, ¿no? Cuando cantamos, sembrar la simiente preciosa, ¿verdad? Sabramos que es en corazones duros, de piedra. Sembraré en piedra, dice, corazones de piedra. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2. Por eso Dios nos ha llamado, por eso Dios nos ha escogido, por eso Dios nos ha dado su trabajo. ¿Para qué? Qué honor tan grande lo que Él nos está dando a nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 24 al 26. Lo leo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos,
apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y se escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Muy bien. Hola, Efraín, Dios te bendiga. Ok, fíjense bien lo que está diciendo. El siervo del Señor, cuando está labrando la tierra, está preparándola. ¿Qué tiene que hacer? No debe ser contencioso, para empezar. Está hablando con gente que es contenciosa, porque el duro de corazón es contencioso. Pero el que está preparando no debe de ser contencioso, sino amable y para con todos. Preparado, apto para enseñar, que conozca la palabra, que pueda compartirla. Que nada más la pueda compartir. No tienes que saberte la Biblia de memoria, nada más tienes que saberte un par de versículos y a dónde ir. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pues esos se oponen. Por si quizá Dios les conceda, fíjate bien lo que dice, que se arrepientan, no de sus pecados, no de sus pecados, sino que se arrepientan de no querer estudiar a querer estudiar. De no querer conocer la verdad a querer conocerla. Tenemos que hacer ese trabajo, eso es preparar la tierra. O sea, antes de presentar la verdad, necesitamos asegurarnos de preparar que la gente esté dispuesta a escuchar la verdad. ¿Cuántas gentes nos han dicho, ay hermano, yo le hablo a mi marido y le digo que vaya a la iglesia conmigo y ese patán no quiere, no me hace caso? Y le estoy diciendo que me dejas viuda y esto y aquello y no me hace caso. Es que no estás preparando la tierra para que escuche la verdad. Tenemos que preparar la tierra para que no sea piedra, porque cae sobre la piedra y no da fruto. Se arrepientan para conocer la verdad. Y entonces, al conocer la verdad, escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos. ¿Fijaron? O sea, está bien salir a la calle y repartir folletos. Está bien. Pero solamente va a dar fruto en aquellos que ya esté labrada la tierra. Y Dios quiere que todos se salven. Entonces, la tierra hay que labrar. Entonces, a nosotros nos hizo para labrar la tierra. Espiritualmente, ese es nuestro trabajo. Porque si fuera nada más la palabra de Dios, el que vende más Biblias gana. O el que reparte más Biblias gana. Si las quieres repartir gratis, repártelas. ¿Verdad? Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es usarte a ti y a mí para ablandar el corazón de la gente. Y aquí te dice cómo tiene que ser. La única forma que tú puedes ablandar es que tú tienes que empezar por ser blando. Y tú tienes que aprender a ser blando porque nosotros venimos de ser duros. ¿O no? Venimos de ser duros. Tenemos que aprender a ser blandos. Entonces, para labrar la tierra. Comentarios. Ahí sí espero comentarios. Han estado muy calladitos el día de hoy. No sé por qué. Amén, hermanito Robert. Sí, importante lo que es labrar la tierra, sobre todo ir trabajando como familia o nuestras congregaciones con esas personas que realmente quieren escuchar la palabra y cuando están escuchando, no dejarla sola, sino que seguir con ellos. Es un trabajo que va de poco en poco, pero va a dar un fruto a 100 por 1, Dios mediante. Eso es un trabajo que hay que hacer. Así es, hermano. Trabajo tremendo que hay que hacer. ¿Okay? ¿Algún otro comentario? ¿Cómo están estado calladitos hoy en día? Yo no sé qué pasa. ¿Están de acuerdo con lo que uno dice?
Bueno, vamos a terminar. Es que ya me pasé, ya se quiere ir a dormir, es lo que está pasando, sí. Ya son las 10:30, ya. Tenemos sueño. Está cansado. En Madrid ya se quieren Ley dormir. 20. Wow. Los de Venezuela quieren tomar la siesta, quieren echarse la siesta. Que tomar café. Ah, en Venezuela es Sí, la hora del amado burro. hermano Roberto, lo que pasa es que toda esa enseñanza suya es pasto fresco, que uno está como que es primera vez que la escucha de esa manera y entonces uno lo que se queda es calladito, pues aprendiendo. Gracias. Amén. Bueno. Entonces, terminamos el capítulo de una vez. Sí, hermanito. Sí terminamos. Vamos a Faltan terminar. unos cuantos minutos. Bueno, entonces echó pues fuera el hombre, versículo 24, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ok? Querubines son ángeles, una espada ardiendo que se revolvía por todos lados. ¿Qué pasa con aquel que trata de entrar al huerto? Se va a quemar y se va a cortar. Se va a quedar cortadito de pedacitos chiquitos, ¿no? ¿Sí? Qué sorpresa, ¿no? ¿Qué hay que hacer para entrar al reino de los cielos, a la iglesia? Hay que morir. Romanos capítulo 6. Amén, varón. Léalo del 1 al 4, por favor. Para que quedemos ahí. Eso ya es Perseveraremos en enseñanza el vieja, pecado para pero que la gracia abunde. En ninguna manera. no Lea, sabéis que Alejandro. los que habéis sido... Leo, ¿Qué? Romanos 6. Sí. Amén, varón. Dice, ahora bien, desearíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ok. Pero nosotros también, ¿sabes lo que tenemos que ir a hacer? Tenemos que ir a matar gente para que pueda entrar Sí, a tener señor. acceso al árbol de la vida. Así es. Es lo que tenemos que ir a hacer. Con amor. Con razón se nos van a oponer. No quieren morir. Nadie quiere morir. Pero es que es necesario explicarles. Para eso necesitamos ablandar el corazón de ellos para que lo crean. Para que entiendan realmente lo que están haciendo, que no es una receta, que no es una fórmula, sino que tenemos que hacer esto. Tenemos que invitar a las gentes, ¿verdad? Pasar un cuchillo ardiente si quieren entrar a tener acceso a la luz de la vida eterna. La doctrina del Señor. No la cambiemos, no la minoremos, no la ablandemos, no la adulteremos. Desead como niños recién nacidos la palabra no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para eso. No la licuemos, hermano. No le echemos agua a la leche, ¿verdad? Amén. Amén. Me hiciste acordar algo, Robertito, de que tenemos ahora mismo toda la herramienta para poder hacer, ahora sí, tenemos todas las herramientas, hermanos, para poder ir a labrar esa tierra, y Jesús es la vid verdadera. Él nos dijo que nos quedáramos allí pegados a él, porque si no, nada podemos hacer, nada. Y eso me lleva a Isaías capítulo
5, de que cuando Jesús dijo que él era la vid verdadera, sabía que ellos conocían ese pasaje de que Dios, Jehová, les había dado esa ladera fértil, el lagar, la torre, le había dado la buena semilla, y Dios espera que dé uvas dulces, que no cosechemos, y que Dios no quiere cosechar uvas silvestres. Tenemos que estar pegados a Cristo y, bueno, preparar ese terreno. Tenemos toda la herramienta, la tenemos toda. Hay que sacarla. Y ya estamos revestidos de él. ¿Qué más queremos? Sí, así es. Mi hermanita Efraín. Hermano, Dios le bendiga. Efraín, Amén. ¿cómo estás? Muy bien, hermano, gracias al Señor. Gozoso de igual, verle y oírles. Estás igualito, ¿Qué? no has cambiado nada en 30 años. Igual, hermano, igual. Mire, hermanito, escucha, sabes que la semana pasada estuviste hablando del tesoro escondido en 1 Corintios 4. Y verdaderamente es algo hermoso, pues, ¿verdad? Lo que está diciendo en cuanto a ser blando y llevar ese mensaje a las personas, como lo dijiste la semana pasada, que el entendimiento de ellos está entenebrecido, pues, para que no le resplandezca el evangelio. Y Pablo hace ahí una acotación muy importante, pues, es que nosotros tenemos que ayudarles a ellos, pues, a reconocer ese tesoro. Y bueno, creo que es un trabajo algo que tenemos que hacer, y hay que pedirle mucho al Señor que nos dé la sabiduría, la paciencia, el amor, el conocimiento para poder cada día llegar a esos corazones. Es lo que quería tocar. Gracias, Efraín. Tremendo. ¿Cómo elaboraron Ok, hermanitos. Efraín tiene una fiesta en la casa. ¿Por qué? Se escucha mucha gente hablando. Tiene el micrófono apagado, Efraín. No, se escucha mucha gente hablando en tu casa, porque tiene una fiesta ahí. Sí, está mi hijo, mi Hermano esposa, Roberto, mi sobrina. Okay. Hermano Roberto, estaba haciendo... Sí, hermana Alex. Alex. Alex, por favor. Ajá, estaba leyendo, estaba haciendo una enseñanza sobre Pablo y me quedé pensando de que Pablo dice que sobre la cabeza de él no podía correr la sangre de ninguno de los que pudieron estar cerca de él, porque él les predicó el evangelio. Entonces, ahí es donde es muy preocupante, porque nosotros, sobre nuestras cabezas, corre la sangre de todo aquel a quien nosotros no llevamos el evangelio, porque nos corresponde predicarlo, y que cada quien tome la decisión de obedecer o no, pero la responsabilidad es nuestra de librarnos de la sangre de todos los que están cerca nuestro. Y eso eso de verdad me impactó, porque no solamente vamos a responder por nosotros, sino también por los que pudimos haberle predicado. Gracias. Bien. Ok, Alejandro. ¿Algo más que añadir, hermanito Roberto? Nos vemos el